Llamadas células dendríticas, que son las células profesionales de presentación de antígenos. Y como vamos a hablar de ellas, tenemos que empezar a hablar también de las células T. Vamos a hablar mucho hoy de HLA1, HLA2, cómo se procesan uno, cómo se procesan otro, en qué células se expresan, en qué momento se expresan. Porque tienen mucho que ver con muchas reacciones de aquí en adelante. Tanto así que ustedes van a escuchar de aquí en adelante mencionar mucho células autorreactivas, células autorreactivas, células autorreactivas. Sobre todo en la parte del tercer parcial, que tiene mucho que ver con la parte clínica. Y hay muchas enfermedades que se ven justamente las células que sobreviven en la selección 1 y la selección clonal 2 son células autorreactivas, que no debería ocurrir, pero ocurre. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Células dendríticas. No quiero mencionar cuál, si son células dendríticas de la piel, si son macrófagos, si son células de Kupffer, cualquier célula dendrítica que tomemos. ¿Qué hacen las células dendríticas? Las células dendríticas tienen receptores de lecitina de alta afinidad para los marcadores de proteínas de microbios, y esas proteínas son muy bien reconocidas por estas lecitinas y son presentadas posteriormente en los ganglios a los linfocitos T o los linfocitos B respectivamente. Entonces estamos hablando de algo que va desde la puerta de entrada hasta los, vamos a decir así, hasta los órganos linfoides secundarios. O sea, es la comunicación. Son las grandes chismosas del barrio. Ellas llevan el WhatsApp de todo lo que se está introduciendo al organismo. Entonces son justamente células presentadoras profesionales, que son chismosas. Ellas tienen otros ligandos como CDC7 que son específicamente de ellas. Cuando dicen CDC7, un marcador, usted dice que es una célula dendrítica. Ahí no hay otra célula que contenga ese marcador de lecitina. ¿Okay? Ellas tienen también marcadores, o sea, tienen receptores muy específicos para los linfocitos T. Muy amiga de los linfocitos T. Sobre todo los linfocitos TSD4 y CD8. Tienen también marcadores como CD80-86, oído con esos receptores, porque esos receptores los vamos a escuchar a lo largo de la mañana de hoy y en futuras clases. CD80, CD86 son correceptores de estimulación de activación de linfocitos T. Siguiente. Entonces, ellas van a interactuar, por ejemplo, con los linfocitos B. Un ejemplo. ¿Qué hacen ellas? Ellas lo que hacen es que tienen receptores para inmunoglobulinas. Esa inmunoglobulina, en este caso G o SBM, específica para este antígeno, lo van a capturar y lo van a llevar a presentarlo al receptor de IgM de los linfocitos B, en este caso. También ellas pueden tomar partes del complemento, sobre todo el C3b, ¿se acuerdan del C3b? Altamente ozonificante, y va a hacer también presentación a través de CB2 de presentación del linfocito B. O sea, tiene dos maneras de presentar antígenos al linfocito B. Bien sea a través de directamente inmunina G ligada a la membrana de ella, o a través del complemento de la fracción C3b. Hay dos maneras de presentar antígenos. La siguiente. Entonces, ¿qué? Tenemos presentación HLA1, HLA2. HLA1, importante. HLA1 se presenta en todas las células del cuerpo. No hay una célula que no tenga expresión de HLA1. Todas tienen HLA1. Entonces, ¿qué hace? El HLA1 presenta los antígenos que provienen dentro del citosol. Ahorita hay una parte de inmunología de hace 2 años para acá que dice que a través de esta misma vía puede presentar, y ahora vamos a discutir, una tercera vía de presentación de partículas extracelulares. Eso es algo nuevo. Pero siempre, prácticamente, como cuando le dicen HLA1, uno está presentando, eso es un antígeno que proviene dentro de la célula. Automáticamente uno lo hace. ¿Qué tiene ahí de particular? Él tiene en particular que va a presentar partículas intracitoplasmáticas. ¿Esas partículas de dónde vienen? Esas partículas pueden ser virus que la célula adquirió o oncogenes.
son células que tienen componentes defectuosos de su ADN, y lo van a expresar a través del HLA1 a los linfocitos T. Siguiente. Bueno, importante aquí. Clárense esto como mnemotécnica. HLA1 le presenta a CD8. Eso es una constante. Nunca HLA1 va a presentar a CD4. Jamás. Y eso es una pregunta siempre que se hace el examen, siempre cae ahí. HLA1 siempre le presenta a HLA1 o a CD8. HLA2 le presenta a CD4. 2 por 4, 8. Otra vez esa mnemotécnica. Siguiente. ¿Qué pasa? Estas cadenas de polipéptidos son fijadas por una chaperona llamada ubiquitina en el citosol. Esto lo lleva a como una centrífuga, ¿ok? Donde el 29S proteasoma que está en los linfocitos o en las células, todas las células lo contienen, y ¿qué va a hacer ahí? Degradar esta cadena larguísima de 140, 200, 300 mil kilodalton, fraccionarla en pedacitos. Y esos pedacitos son los que van a ser procesados a través de aminoperoxidases. Porque estos pedacitos de cada fracción de estas fracciones de esta proteína tan larga son los que son epítopes. Los epítopes son los que van a ser leídos por HLA1, en definitiva. Pero necesitan esta degradación, o sea, tienen que ser digeridas primero las proteínas que van a ser presentadas. No pueden presentar proteínas grandes, eso es imposible. Tiene que ser primero procesado dentro del citosol. Esto está ocurriendo dentro del citosol de todas las células. Proteasoma destruye, lisa, reduce las cadenas proteicas que son extrañas que se va a presentar a HLA1, las procesa y las convierte a través de aminoperoxidasa, la siguiente, en pequeños fragmentos. Fíjense, el retículo endoplasmático, donde ocurre esto. El retículo endoplasmático, en este caso es, se puede ver así, liso. ¿Okay? El rugoso se encarga de otra cosa. Entonces, la proteasoma que está en el citosol, que es una chaperona, va entonces a lisar a esta proteína larguísima, lo va a convertir en péptidos chiquititos. Estos péptidos chiquiticos, a través de la taxina, que es un transportador de membrana, lo va a llevar a través de un proceso de unión al HLA1 con beta-2 microglobulina. Ahí se forma el complejo. Este complejo, una vez formado, HLA1, beta-2 microglobulina, más esa pequeña fracción de esos aminoácidos, van a ser presentados a la superficie de la membrana citoplasmática. Ahora sí es un receptor HLA1. ¿Y ahí a quién se lo presenta? A CD8, obligatoriamente. Este HLA1 que se unió a esta partícula de aminoácidos fraccionados, ¿ok? Ahora este inmunógeno, ahora sí es un antígeno y va a ser reconocido por el receptor de linfocitos T, que vamos a hablar posteriormente en la siguiente clase, inmediatamente. Entonces fíjense cómo esta partícula, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué es esto? Un ARN viral. Supongamos que un virus de hepatitis B entró en el hepatocito, infectó el hepatocito. El hepatocito comienza, ustedes saben muy bien que los virus no pueden producir sus propias ARN, sus propios ADN y sus propias enzimas. Dependen de la célula del huésped, netamente para ellos, porque ellos son cápsulas, ARN o ARN. El virus de hepatitis B es ADN. El virus de hepatitis C es ARN, y así sucesivamente. Esta cadena proteica, una vez que se produce a nivel del núcleo de la célula, es transportada, pero es detectada por las chaperonas y transportada hasta el retículo plasmático rugoso, el liso, y comienza todo este proceso. Esta proteína llamada TAP es sumamente necesaria para el transporte de esta cadena proteica. Sin la TAP no pueden transportarla. Entonces, algunas personas pueden tener deficiencia de TAP, pueden tener deficiencia de proteasoma, pueden tener deficiencia de la taxina, y eso ya es un error innato de inmunidad, porque significa que todo el sistema se traba y no puede presentar HLA1. ¿Qué significa? Que esa persona tiene más propensión a tener enfermedades oncogénicas, cáncer, que nadie, porque nunca las partículas virales van a ser procesadas en su organismo. Siguiente. HLA2,
aquí entramos en HL2. HL2 el chiste es diferente. Es más bonito, más complejo. Siempre recuerden que al HL2 siempre la representará automáticamente. HL2 siempre representa a HL4. ¿Cómo se forman estos complejos tan? Esta es otra manera de presentarse. Esta es una manera diferente. Las partículas que procesa el HLA2 sí vienen del extracitoplasmático, sí son extracelulares. Diferencia de lo que vimos del HLA1 que es intracelular. El HLA2 va a lisar esas cadenas proteicas una vez que se produce el endososoma, las lisa por producto de la biosis, las altera la configuración tridimensional, las lleva al bidimensional y se forma una unión entre el HLA2 en el citosol y se produce la liberación de CLIP, que es como decir, es el seguro de que esa HLA2 no se active con otro antígeno, otra cadena proteica, que no sino esa específicamente. O sea, es muy específico. Para cada partícula antigénica hay un HLA2. Imagínense, así como para cada antígeno hay un anticuerpo. El organismo también se encargó de esto. Entonces, este HLA2 ya liberado del CLIP y con interacción con la partícula ADN se activa. En ese momento es que pasa a ser activo. En ese momento ya es imposible, cuando la partícula ADN, que esa partícula antigénica se separe, se queda fija allí y es presentada a la membrana citoplasmática y entonces en conjunto con HLA2 y es cuando comienza el proceso de presentación a CD4 y comienza otra aventura. Dígame. ¿Esa presentación ocurre igual al mismo tiempo en todas las células o puede estarse presentando una presentación distinta? Ok, ¿qué células expresan HLA2? Células presentadoras, células dendríticas. Quiere decir linfocitos B, macrófagos, monocitos, los neutófilos no hacen eso. Ok, células dendríticas, células de Puffer, células presentadoras profesionales. Los estiocitos, los oligodendrocitos, solamente los que presentan HLA2. O sea, la pregunta va a esa que identificó determinado antígeno. ¿En alguna otra parte está pasando el mismo proceso con otro antígeno? Sí, sí puede. Sí puede, pero generalmente se profesionaliza para uno a la vez. Sí, puedes tener procesando dos antígenos, pero en diferentes células. Sí. En diferentes células presentadas al mismo tiempo. Una célula no puede presentar dos partículas antigénicas al mismo tiempo. No lo hace. No lo hace porque él, precisamente, la partícula CLIP es profesional para ese antígeno. Ese es el problema que tenemos. Ahí sí tenemos una limitante. Entonces, imagínense a alguien que no tenga la partícula CLIP, que no tenga ADN, o tenga defectos en HLA o en la unión HLA-ADN. No sirve para nada. ¿Ok? No sirve. Automáticamente esa persona podrá tener muy buenos CD4, pero no tiene presentación de esas partículas que debería presentar a CD4. Vamos a ver la utilidad del CD4, que es inmensa. Siguiente. Vamos a ver si ponemos una figurita antes que el caballero de la gorra se le quita la gorra, por favor, se duerma. Microorganismo. La gorra le da sueño. Y la gorra. Que hace mucho solo tenemos un microorganismo cualquiera. Cualquier microorganismo o cualquier partícula antigénica. Si usted quiera. ¿Qué quiere? Una partícula antigénica, una toxina, algo así. Bueno. Entra a la célula presentadora, fagolisosoma, se forma el fagolisosoma, que hemos hablado ya anteriormente, lisa esta proteína, esta estructura tridimensional, una estructura grandísima, tijerazo, la convierto en pequeñas partes, la presento al HLA, el clic se separa, ya automáticamente el seguro del arma se quitó, va a disparar, se une a la partícula chaperona ADN, ya es imposible que se separe ese antígeno del HLA2. ¿Y ese H2 de dónde viene? Retículo endoplasmático rugoso, señores. Es una diferencia con el otro. HLA2 se forma en el rugoso, se le una cadena invariante. ¿Saben para qué es la cadena invariante? La cadena invariante es un seguro que al mismo tiempo tiene HLA2 para no reaccionar con antígenos de la misma célula. Porque si no se uniría cualquier partícula
proveniente del citosol, proveniente del núcleo de la misma célula, sería autorreactivo. Hay pacientes que no tienen esta partícula tallante. Y uno dice, eso es de enfermedad autoinmune, porque va a reaccionar contra sí. Eso ocurre en patología, no en fisiología. Entonces, el retículo plasmático tiene este componente, esta cadena invariante. Cuando se desprende la cadena invariante, es que ya puede migrar al exterior del retículo plasmático rugoso. Antes no. Migra y empieza a presentar la partícula de M y, oh sorpresa, se une, se separa el clic y se une y se forman HLA-M, DM y el antígeno, el complejo. Entonces, ahora sí puede ser transportada a la membrana citoplasmática, es expresada al exterior y ahora sí va a ser expresada a un lindo linfocito T receptor CD4 que la está esperando. ¿Ok? ¿Está comprendido? Porque estas son preguntas del parcial. Te lo aseguro. Siguiente. Esto es del rojo, no me recuerdo. Entonces, ya saben que HLA1 está involucrado tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad adquirida. Ahí sí nos enredamos un poquito la cosa, porque siempre hemos dicho que la adaptativa era una vía y la adquirida, la inmunidad natural era otra. No, esto es un punto común. Hay muchas células que tienen la inmunidad que se comportan como inmunidad innata. Adivinen quién, la natural killer. ¿Ok? Las moléculas de HLA1 y 2 tienen estructura tridimensional similar, pero cada uno tiene un origen y una función diferente. El péptido que se va a unir a cada molécula de HLA tiene, como decir, un bolsillito, que ya vamos a hablar de eso, un bolsillo específico para cada uno. El HLA1 tiene una cadena polipeptídica de un largo determinado y el HLA2 tiene una cadena polipeptídica de otra longitud determinada. Si no tiene ese tamaño, no lo va a procesar. Olvídalo. El complejo sí se llama HLA péptido, que es reconocido por el linfocito T receptor. Eso es común para ambas vías. ¿Estamos? Y recuérdense una cosa, que hay una trampa en inmunología. Actualmente, la vía 1 se descubrió que puede procesar partículas provenientes extracelulares como si fuera HLA2, pero eso son por vías excepcionales. Por vías excepcionales, pero sí lo puede hacer. Siguiente. Se lo digo que los libros aparecen mucho. No puede procesar ninguna partícula extra citoplasmática. No, el HLA1 sí puede. Por otra vía que vamos a hablar después. Vean esta estructura, grábense esta estructura porque se le va a preguntar. Esta es la estructura del HLA1, esta es la estructura del HLA2. ¿Cuántas cadenas alfa tiene el HLA1? Alfa 1, alfa 2 es donde se une el antígeno. Grábense eso, ese es el bolsillo del HLA1. Beta 2 microglobulina con alfa 3 le dan estabilidad a HLA1. Entonces, cuando le pregunten cuáles son las cadenas que forman el HLA1, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. ¿En dónde está el bolsillo? Alfa 1, alfa 2. Vamos a comparar con HLA2. HLA2 tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Es una estructura tridimensionalmente diferente. ¿Dónde está el bolsillo? Alfa 1, beta 1. Ese es el bolsillo. ¿Qué le da estructura a la molécula? Alfa 2, beta 2. Nunca alfa 2 se tiene que expresar acá arriba ni beta 2 microglobulina. Jamás lo va a hacer. Siempre el bolsillo va a ser de esta manera constante y de esta manera constante. Excepto, después vamos a ver más adelante lo que es un superantígeno. Un superantígeno, por ejemplo, es una toxina del Staphylococcus aureus, un superantígeno. Ella tiene una manera de activar este receptor, pero sin unirse aquí, sino por aquí afuera. Eso lo vamos a ver posteriormente. Siguiente. Esto es un receptor, una demostración tridimensional de lo que hemos hablado, del tipo de receptor tipo 1 uniéndose a su CD8 y el tipo de receptor que tiene CD4 en el linfocito. ¿Ok? Aquí es donde se va a unir alfa 1, beta 1 específicamente. Siguiente. Entonces, retomando, ¿qué tenemos? Retículo plasmático produciendo prácticamente. Aquí está expresada la vía del HLA1. Fagolisoso, aquí es donde está el cruzado.
Y yo les dije, ¿se acuerdan que yo les dije, bien, la vía HLA1 en un momento dado puede presentar partículas provenientes de extracelular? Nos dice, eso suena como un híbrido, sí, tienen un sistema de híbrido, yo sé, ahora no tiene sistema de híbrido, solamente los cambios. Entonces, fagolisosomas, procesando antígenos endocitados, o sea, extracelulares, procesamiento cruzado, que se llama así, procesamiento especial, y la proteína degradada pasa por proteosomas. ¿Qué pasa? De aquí para acá, ¿qué se les parece? A la vía HLA1. Resulta ser que la HLA1, la proteosoma, no es, ¿cómo decir? Específico de decir, no, yo solamente proceso partículas que vienen dentro del citosol. No, procesa partículas proteicas. Entonces el organismo, para rendir más el proceso, resulta ser que esta parte, esto es vía HLA2. Y viene y mete esta vía HLA1 de aquí en adelante. Proteosomas y todo lo demás que sigue, eso es HLA1, el procesamiento. Por esta vía, es una vía por la cual cuando hay una gran cantidad de antígenos y el HLA2 no se da abasto, recurre a la vía cruzada de HLA1. Por eso les digo, tengan cuidado, HLA1 sí tiene una vía de escape, por medio del cual va a procesar partículas extracelulares. Tengan cuidado con esa pregunta. Siguiente. Aquí está esquemáticamente, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Ok? Repetir una y otra vez hasta que se les grabe. Linfocito B y linfocito T. Los dos necesitan coadyuvante, las células presentadoras. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ellos son de etiqueta, ellos comen contenedor. Y no van a comer directamente el antígeno. Excepto este que es medio maleducado. Él sí puede comer el antígeno directamente cuando se une a sus receptores de IgG. Pero es que su mente de etiqueta les estrato 8. No va a comer sin etiqueta. Entonces necesita la célula presentadora, necesita el procesamiento del antígeno, ¿ok? Por la vía que habíamos dicho. Y este linfocito T, B, que acaba de procesar esta partícula antigénica, va a hacer una presentación de HLA2 ¿a quién? A CD4. Fíjense como el linfocito B se mete en medio de todo esto como célula presentadora. Esa es una de las maneras. ¿Y qué pasa? El linfocito B tiene unas partículas muy bonitas, CD80, CD87, muy bonitas que coestimulan altamente al linfocito T. Significa que este linfocito T se va a ir rapidito, de virgen, hacia diferentes estirpes que ya vamos a hablar de ellas. Siguiente. Este es el Rojas, ¿ok? Grábenselo muy bien. Este es un cuadro ya resumen. Me encanta este cuadro de Rojas. Las cadenas que lo integran, HLA1, HLA2, son diferentes las estructuras. Dos, alfa 1, alfa 2, alfa 1, beta 1, donde se une ese correceptor. Tiene correceptor alfa 3 al CD8, la partícula que habíamos hablado del correceptor. Alfa 3 al CD8 y al beta 2 al CD4. Tiene un correceptor. ¿Ok? Ustedes tienen el Rojas, que están tomando fotos. Cállese eso de Rojas. Aquí es donde está el tamaño de los aminoácidos. Cuidado con esto. HLA1 procesa cadenas de aminoácidos pequeños, 8 a 11 aminoácidos. Si es más grande, más pequeño, no lo va a procesar. Olvídate. Este bolsillo es más grande todavía. ¿De qué? Tiene más capacidad. De 12 a 34 aminoácidos, las cadenas son más grandes. Siempre HL2 las cadenas son más grandes que HL1. ¿Oyeron? Los loses, eso sí no te lo pregunto, sinceramente. Esto es para sexto semestre. Células que expresan, todas las células nucleares expresan HL1. Todas. No hay ni una, excepto una. Perdón. Los eritrocitos. Los eritrocitos sacrificaron su núcleo. Si no tienen núcleo, ¿cómo van a expresar HL1? Por lo tanto, todas las células nucleares expresan HLA1. Si no tiene núcleo, no puede expresar HLA1. Disculpen. ¿Dónde está HLA2? Células dendríticas, macrófagos, linfocito B, endotelio vascular. El endotelio no es, aquí pasó el glóbulo rojo, aquí pasó la sangre, qué bonito. No, el endotelio es un órgano muy activo. Las endotelinas son una familia de inmunoglobulinas muy proactivas, muy de su mamá, porque hay una enfermedad llamada vasculitis que ustedes van en sexto semestre que recordaron de mí.
Y si no, búsquense el consenso Chapel Hill 2012, 2023, 2024. Las colitis están tomando cada día más auge. Lo que pasa es que la ignorancia del médico, el médico diagnostica lo que sabe. Ayer me enviaron a una paciente con una alergia, una lesión aquí, en la región suboccipital. Alergia. El paciente lo que tiene es lupus, señor. Un lupus túbulo. La muchacha tiene 10 años con lupus. Ella debutó con trombocitopenia. Y las lesiones que tiene en la piel, eso no es alergia, eso es lupus cutáneo, discoideo crónico, eso es otra vaina. O sea, me meten un paciente que es como otra cosa. Y que la mañana que fue, la mañana también fue otra modalidad que fue de medicina interna, la otra modalidad de pediatría. Un paciente con dermatitis hepatiforme. ¿Quién dijo que las lesiones vesiculares son alérgicas? Excepto dermatitis de contacto. Esas sí son vesícula, apoya lo que sea, puede ser dermatitis de contacto. O reacciones medicamentosas, esas sí no tienen descripción específica. Hay un libro que se llama Litter que se saca cada 6 meses por los británicos porque las reacciones medicamentosas cambian cada 6 meses. Hay que actualizar el libro. Medicamentos pueden producir cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero lesiones vesiculares no son propias de alergia. Usted me habla de alergia y digo, bueno, yo espero ver un eczema, yo espero ver un aborto, ver unas lesiones vesiculares pruriginosas, y le digo, ¿y quién dijo que el prurito es alergia? El prurito es síntoma de cualquier cosa. Es como fiebre, yo digo, no es específico de nada. Es una dermatitis hepatiforme. Yo digo, con ver la distribución topográfica de las lesiones y la edad que tiene el niño, 6 años, ya no sabe, ese niño tiene anticuerpos anti-endomicio, que son productos del gluten, quítele el gluten, alimentación libre de gluten, ya, está todo. Sigamos. Entonces, no cometan esas barrabasadas y no están enviando a un especialista para este caso. Yo digo, ¿será que es necesario pasarlos a autores a la universidad? Vamos a la siguiente. No me llenen la consulta de cuestiones que no son, porque me molesto. Digo, ¿y qué es este paciente aquí? El paciente es para acá, exactamente. Veamos, ahora vamos a entrar a nuestros amiguitos los linfocitos T. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí en la agenda? ¿Ah? Tenemos el linaje, tenemos que hablar del linaje, concepto del linaje, la maduración y diferenciación en el timo, es muy importante eso, el receptor de células T, la sinapsis inmunológica, que es un dolor de cabeza para ustedes, quiénes son las células T CD4, la plasticidad de esas células CD4, las células T reguladoras, las células CD8 y las células T de memoria. Disculpe que dice 7, pero es T. Ok, entonces ese es nuestro día de hoy. Secuencia de la característica de unidad celular adquirida. Cuando hablamos de celular adquirida, estamos hablando de linfocitos T, automáticamente. Siempre el linfocito T va a tener un receptor que va a reconocer a un determinado antígeno. Eso es algo constante. La diversidad, ¿por qué? Porque se puede producir sub 200 linfocitos T para un mismo antígeno. El espacio clonal siempre tiene expresión de clonas de linfocitos T que se reproducen y algunos quedan en reserva, otros quedan en memoria, otros regulan. Especialización, los linfocitos T CD4, y debe de ser completa la expresión, CD4 se puede diferenciar desde virgen, pasar según el ambiente, el caldo de citoquinas que tenga alrededor, el ambiente de citoquinas se puede diferenciar en TH1, TH2, TH9, células T reguladoras, ¿ok? TH nódulo linfático o cetotóxico. Esa es la parte que no se menciona mucho, pero eso sí, ojo. La memoria, siempre que va antígeno entrado después de la expansión clonal, siempre un grupo de linfocitos que queda en memoria en reserva para futuras reacciones con ese respectivo antígeno. Regulación. Control de respuesta da disminución de antígenos. A medida que va cayendo la cantidad de antígenos, la respuesta inmunitaria de linfocitos T va siendo cada vez menor, se va atenuando. ¿Y quién se carga de ese chisme? De reguladores. Ellos se dan ese prestado vuelto. Ya que los T reguladores son muy necesarios, son un mal necesario, por dicho. Tolerancia. Ellos tienen que reaccionar contra proteínas que son extrañas al organismo, nunca con las proteínas del mismo organismo.
Ellos están diseñados para eso y eso lo vamos a ver en la selección clonal 1 y 2. Siguiente. Aquí está su dolorcito de cabeza. Pero es sencillo. Vamos a hacerlo sencillo. En la médula ósea se produce una célula stem toda poderosa, toda ministerial, todo ministerio de igualdad que puede todo más allá del mal y del bien, que no sé para qué sirve, pero bueno, ahí está. Entonces, esta célula madre, toda poderosa, va a migrar hasta el timo. ¿Todos tenemos timo? Sí, afortunadamente todos tenemos timo. Cuando nosotros nacemos, nuestro timo es bien grande, es radiológico y todo. Cuando nosotros vamos envejeciendo, por ejemplo, yo no tengo ya timo prácticamente, porque el timo va evolucionando con la edad. Después de los 15 años, ya el timo empieza a evolucionar hace rato y va disminuyendo de tamaño. Pero, ¿qué ocurre en el timo desde que nacemos? O antes de nacer inclusive, este fenómeno. Este fenómeno es la diferenciación de los linfocitos T. Entonces, ¿cómo nacen ellos? En la corteza tímica ocurre un proceso, en la médula tímica ocurre otro, y posteriormente cuando migran del timo ocurre otro. Entonces, a nivel de la corteza tímica, esa célula stem va a penetrar y se va a colocar en la paracorteza tímica y va a empezar a procesar los receptores beta, que es lo primero que tiene un linfocito, un DN1, ni siquiera timocito, se puede llamar eso, sí, un timocito. DN1 o timocito son sinónimos, ¿oye? DN1 significa que ya tiene el receptor beta en la membrana, ese timocito. Ese timocito posteriormente va a madurar y va teniendo un compromiso de célula T, ya es DN2. Cuando es DN2, todavía es una célula desnuda desde el punto de vista que no tiene ni receptor, ni CD4 ni CD8. Él no sabe si es niño o si es niña. Usted viste un niño de 2 años de rosado o una niña de azul de 2 años, le vale igual porque ellos no saben distinguir los colores. Los colores los sexualizó los adultos, porque sexualizaron los colores. Los colores no tienen sexo a la final. ¿Ok? Es un concepto de adultos, no es un concepto de los niños. Los niños saben lo que es bueno y lo que es malo. Igual los timocitos. ¿Qué hacen los timocitos? Los timocitos posteriormente van madurando estos receptores y van haciendo una primera selección. En esta primera selección van a salir entre DD2 y DD3 sale una célula que ya ustedes han escuchado, que yo he mencionado a nivel de peritoneo, a nivel de pleura, que son los linfocitos T gamma. ¿De acuerdo? Que son, uno dice, ellas se comportan como si fueran de la divinidad innata, pero ellos vienen por aquí, de esta clona solar. Pero ellos van para el mesotelio, y ahí en el mesotelio ellos son como una primera línea de defensa. Después ellos se profesionalizan y hacen otro reordenamiento, y ahora sí aparece la cadena alfa. Cuando aparece la cadena alfa, es DN4. En este momento, desde 4, ese timocito, ahora posteriormente va a madurar, ahora sí va a ser ambiguo, va a tener dos dobles receptores, CD4 y CD8 simultáneamente. En este momento, él tiene doble receptor, pasó de desnudo a doble receptor. Este doble receptor ya llega un momento cuando está a punto de pasar a la médula tímica, él tiene que definirse. ¿Qué vas a hacer tú en la vida? ¿Vas a hacer CD4 o vas a hacer CD8? Ese es otro proceso de selección que hace. Y hay otra vía celular donde él no se define por CD4 o CD8, sino que dice, mami, yo no quiero ser ni CD4 ni CD8, yo no soy linfocito T regulador. Y nacen los T CD9, nacen los T CD9. No le piden la mitad a los CD9 porque están implicados en mucha patología hoy día. Nacen los T CD23, nacen los T17 que están metidísimos en artritis reumatoidea, artritis, diabetes y ciertas enfermedades más. O sea, en este momento es que ellos definen qué van a hacer en la vida. Prácticamente entraron de párvulo, salieron de bachillerato y aquí es cuando definen en la universidad qué es lo que van a hacer en la vida. Y se gradúan. ¿Ok? Ya en la médula tímica va a haber otra selección. Aquí ocurre la selección positiva, y vamos a hablar de eso. Aquí ocurre la selección, en la médula tímica ocurre la selección negativa, que vamos a hablar de eso.
hay dos selecciones. Entonces, hay una selección positiva y una selección negativa. Primero un sí y después un no. Y ahora a ver por qué esa doble selección. Posteriormente, que ya se han graduado, ya saben qué van a hacer en su vida, entonces ahí sí migran a la sangre y van a los órganos linfoides secundarios. ¿Está entendido esa parte? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Si entendieron esta parte, va a ser más fácil entender la siguiente. Estos son receptores que tienen los petitos linfocitos. ¿Ok? Y se los tiene que aprender todo en rojas. El genotipo que expresan. Cuando ellos son DN1, ellos expresan altamente CD17, mucho CD17. No presentan CD25 y pobremente CD44. Son los marcadores de ellos. ¿Ok? Esto significa que están migrando al timo, están recién llegados, son nuevos. ¿Ok? DN2, cuando están en fase de DN2, están subcapsulares, van perdiendo un poco el CD17, pero van ganando el CD25. Este es el marcador que los define más que este. Ya uno dice que ese es DN2 y están ya subcapsulares. Ya tienen reordenamiento de la cadena gamma alfa beta y ya hay un compromiso hacia célula T. Cuando ellos tienen este receptor de células T, gamma, delta, lambda, beta, ya es un linfocito T, ya no de T, ya no hay vuelta atrás. Cuando ellos siguen su maduración y pasan al DN3, pierden muchísimo CD17, lo pierden muchísimo. Ganan CD25, pero CD44 todavía está mudo, está bajo la subcapsular y ya hacen una primera preselección. Cuando ellos ganan, pierden CD25, tienen CD17 nulo, prácticamente ya son muy maduros, ya están en la corteza subcapsular y van a migrar a la corteza tímica. Ya aquí comienza a ver, ¿le vuelvo al anterior? Ya están a este nivel. Ya yo no es un timocito inmaduro de D4, sino que ya comienza a definirse. Yo voy a hacer CD4, yo voy a hacer CD8. Yo voy a hacer gamma, yo voy a hacer 17, yo voy a hacer lo que vaya a hacer. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces, estos marcadores sí necesito que se los aprendan. ¿Ok? No tanto dónde están ubicados, pero esto con esto tiene interrelación. O sea, saberse esto implica saberse lo demás. Usted dice, eso está ubicado en tal parte del timo, eso está ubicado en esta parte del timo. Esto tiene tal función. ¿Okay? ¿Qué marcador tiene extracelular? Siguiente. Aquí viene la selección. Las selecciones. Así como el equipo de fútbol de Colombia tiene que pasar por una selección para un preolímpico, así son los linfocitos T. Igualmente tiene que pasar una doble selección. ¿Qué pasa aquí? Estas son una de las selecciones. La selección de este timocito tiene que pasar una primera selección donde él le presenta las células dentíticas del timo, tiene la capacidad de presentar antígenos que son del mismo organismo. Las células tímicas que no reaccionan a ese estímulo antigénico son muertas por apoptosis, automáticamente. Dice, este no sirve, no reacciona, no hace nada, no hace ni mu, desechado. Y ese porcentaje ya va a ver que es alto. Esa es la primera selección, por eso se llama selección positiva, porque tienen que responder. La segunda selección es más grotesca. La segunda selección posterior que ocurre se llama selección negativa. Los linfocitos T que reaccionen al antígeno, muertos por apoptosis. Los que no respondan, estos son los de mi tipo porque no se responden a los antígenos del organismo. ¿Ven cómo hace el cuerpo? Primero selecciona los que sí van a responder. De la segunda selección, elige los que no responden. Así mismo, por eso se llama selección positiva o selección negativa. ¿Por qué se trata de selección negativa? Para que no haya autorreactividad contra sí mismo. ¿Qué ocurre? En enfermedad autoinmune eso no ocurre. Quedan linfocitos T, se le escapan linfocitos T que son respondedores de la selección positiva y van a ser autorreactivos a futuro. Significa que sus mismos antígenos, su HLA-2, va a ser reconocido como algo que tiene que atacar y destruir. Digo, eso significa un error.
¿Okay? Fíjense que cuando un linfocito T va ganando esta partícula intracelular, una proteína llamada FOXP3, que es esa proteína, este linfocito T no va a ser ni CD4, ni CD8, ni CD19, ni CD17, ni nadie. Adivinen qué se diferencia. T reguladores. El FOXP3 es un marcador intracelulosmático de T regulador. ¿Y el T regulador qué hace? Suprime todas las actividades de todos los demás linfocitos. Esa es su finalidad, su función básica en la vida. Amargar en la vida es la suegra de los linfocitos T, siendo de la misma familia. ¿Okay? Pero su función es esa, ser la suegra del linfocito T. Decirle, tú no vas a salir, tú no vas a reaccionar, tú te vas a quedar aquí, tú no vas a reproducirte, tú no vas a ser policlonal, tú no vas. O sea, esta es la célula prohibitiva de todo. Una más grande. Esta es la célula prohibitiva de todo. Eso es bueno y es malo. Ya vamos a ver los pros y los contras. Siguiente. Aquí tienen lo que estamos hablando. Este timocito lindo y bello y precioso que está aquí. Ve con la célula T, la célula dendrítica timocítica presentadora de un antígeno de su propio organismo. ¿Ok? Le presenta una partícula a través del HLA1, baja afinidad. Este no va para el baile, tiene que tener una afinidad moderada alta, eliminado por apoptosis. Segunda selección, le presentan otra vez la misma pregunta, se la vuelven a hacer. ¿Usted va a reaccionar a través del HLA1 con antígenos de su mismo organismo? Sí. Va para muerte celular, apoptosis, porque va a ser muy autoreactivo. Entonces, fíjense, por eso la selección positiva tiene que tener reactividad. Selección negativa no debe tener reactividad. Y ese mismo antígeno es el que se presenta. Te le pregunta una y otra vez. Es una selección que va haciendo las células dendríticas timocíticas a medida que el timocito se va diferenciando desde 2, desde 3, desde 4. ¿Ok? Pero para llegar a este nivel tiene que ser desde 4. Ya. A punto ya de diferenciarse y tener doble cadena CD4-CD8. Tiene que ir a la graduación con todo el traje, no puede ir sin pantalones a la graduación. Siguiente. Esto es un ejemplo de los errores que pueden ocurrir. Esto es lo primero que vimos. ¿Se acuerdan? Selección positiva. Va a haber una selección de graduación alto académico donde mueren el 90%, 95% de los timocitos. ¿Saben cuándo se gradúan? 2 a 5%. Son los que pasan este paso. Selección positiva. De esta selección positiva, otra vez vuelve a la célula de crítica a hacer la misma pregunta con el mismo antígeno. Nuevamente, pero ya el timocito ya está más maduro, ya es DN4. Y le hace la misma pregunta y ella dice, no hago reacción, este se queda. Si hago reacción, este se va porque me va a causar daño en el futuro. En eso se trata la selección positiva y la selección negativa. Es un proceso de selección muy calificado, pero sin embargo hay escapes por defecto de esta proteína aire, que se llama así el acrónimo. La proteína aire es la encargada de regular este paso, y si hay defectos en la proteína aire, automáticamente la célula dendrítica no va a hacer la pregunta como es, va a hacer una pregunta rara y puede haber escapes de células T que van a ser autoreactivas en el futuro. Siguiente. Esta es la bandera de Colombia. Esta es la proporción de los linfocitos, los timocitos que se gradúan, ¿ok? De afinidad muy baja, eliminados de la primera selección, de selección positiva, 90-96%. Afinidad intermedia, medio reacciona, 2 a 5%, que es lo ideal. Demasiada alta afinidad, esto sería selección positiva, demasiada alta afinidad, eliminado casi todos, sobreviven 2 a 5%, o sea, ¿quién sobrevive? Del 4 al 10% es lo que se presenta en sangre periférica, lo que sobrevive. De tantos millones y millones y millones de timocitos, prácticamente 95% van a morir por apoptosis. Solamente el 5% son aptos, y ese 5% es que va a tener usted circulando en sangre toda su vida.
Siguiente. Vuelvo a recordarles estos marcadores, ¿ok? CD17 bajo, DN4. CD17 altísimo, DN1. CD25, CD44, 17 presentes, DN2. Pierde CD44, pierde DN3, automáticamente. Háganse eso. Siguiente. Aquí está el receptor de células T. ¿Ok? El receptor de células T, él en realidad es un complejo. Porque en realidad lo que es el receptor de células T es esta cadena alfa y esta cadena beta que están aquí. Y conjuntamente con la sufracción CD4 CD8. En este caso no estamos hablando de CD17 y los demás. ¿Okay? Estamos hablando de ejemplos de CD4 CD8. Entonces, esto es lo que define ese linfocito, el CD4 o CD8. Esta partecita de aquí. Pero ¿qué pasa? Que ya para poder activar todo lo que tiene que activar, tiene que tener otros coadyuvantes, otros cómplices. Tiene la cadena gamma, epsilon, delta, epsilon y gamma, delta, delta. Estos son necesarios. Eso es lo que llaman complejo. Es un complejo inmenso en la cadena, en la membrana citoplasmática de linfocitos T. Lo que va a definir ese CD4-CD8 es esta cadena exterior, pero esto es común a todos. La cadena alfa-beta. ¿Se acuerdan de la cadena alfa-beta? Ahí es donde se va a unir el bolsillo del HLA2. ¿Ok? Siguiente. Vuelvo y repito, grábense esta parte de aquí y la diferenciación de la selección positiva y negativa. Siguiente. Este complejo CD3 es parte del gran complejo del receptor de linfocito T. Sin lo que se llama complejo CD3 es esta parte, este componente, que es coadyuvante al linfocito T, al receptor linfocito T como tal. Sin este complejo CD3, esto no va a funcionar. Esto lo que hace es que potencia todos los ITAN habidos y por haber. Fíjense, cuando se va a unir un HLA2 aquí, se dispararía un solo ITAN. No, aquí se disparan 8 ITAN al mismo tiempo. Eso es una alta 8. Se potencia por 8, no se potencia por 1, sino por 8. Esa es la función del CD3. En vez de hacer un solo disparo, hacer 8 disparos de ITAN simultáneamente. Es mucha la energía que hay, que va a haber en esta beta, haciendo que el núcleo de ese linfocito empiece a producir interleuquinas. O haga otras cosas que tienen función propia de cada linfocito. Pero las interleuquinas es una de sus funciones básicas del linfocito, por lo menos la tipo CD4. La CD8 es más asesina. La CD8 es una asesina natural. Ella es producir enzimas que son altamente citolíticas. Ella es asesina de células por naturaleza. Ella es la propia, ella es el propio animal. Ella es asesina de naturaleza. Cuando se le llama eso porque ya no queda más nada, venga el linfocito CD8. Digo, mejor que pase por los CD4 y los CD8. El CD8 no va a preguntar, el CD8 va a destruir de una vez. Siguiente. Esto es lo que estaba tratando de decirles. Fíjense los dominios que tiene el CD3. Ven que el receptor del linfocito T en realidad tiene una colita chiquitita así. Ay, eso es ese que solo sirve para acá. Eso no hace nada, ni cosquillita, el linfocito T. Usted le une aquí el HLA2 y el linfocito T va a decir, sí, sentí por allá que me llegó. En cambio aquí sí va a sentir. Aquí sí hay aquí sí hay estimulación. Por eso que son tan necesarias estas partículas de CD3 como coadyuvantes, se forma el gran complejo de receptor de linfocito T. ¿Qué pasa? Que un paciente puede ser que no tenga esto, o no tenga esto, o no tenga esto, o no tenga ninguno de los tres. Si no tiene CD3, ese linfocito es mudo. Puede tener la cantidad de linfocitos que quiera, puede tener todos los vectores bien, pero si no tiene los CD3, es mudo, no va a expresar nada. ¿Entendido? Siguiente. Esto es lo que está ocurriendo cuando se une una célula presentadora con un linfocito T. Fíjense, ¿se acuerdan que les había hablado de copartículas? Fíjense, presten mucha atención. CD48, CD40 se unen a CD2 y CD40 ligando. Estos son coactivadores.
Esto es otro coactivador, CD45 ligando con CD45. CD45 está al lado del linfocito T siempre. CD45 ligando está al lado de la célula presentadora. Esto es otra molécula que le da estabilidad a toda esa unión. Juntos un CD43 y 45 son estabilizadores. Es como decir, le da la muleta para que se quede fijada esta interacción. El ICANN 1 interactúa con el FA1, esto hace coestimulación. CD48 y 40, según la CD40, 40 y 42, son coestimulantes porque esto dispara y esto potencia más ese disparo. Por eso es necesario, porque eso ocurre en fracciones de segundos. Se unen y se separan. ¿Okay? Y esto, una vez que se produce, se separa. ¿Y quién está por allí regulando esa separación? El linfocito T regulador. ¿Okay? Y dice, tú no vas a salir este sábado de la noche. No. Ocurre esto en cuestión de segundos y en cuestión de segundos se separa. No se puede quedar pegado allí. Porque si se queda pegado, yo digo, eso es enfermedad autoinmune, eso no es normal que ocurra. Ocurre una sobreestimulación del linfocito T y eso tiene sus consecuencias. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo, de que se forma el gran complejo. Fíjense en todos los dominios de CD3 que tienen que ocurrir para que haya una alta producción al final de una alta fosforilización de esta cadena de NP-sinasa y haya esta producción de estas proteínas que son las que quieren que se produzcan, sobre todo esta NFK-beta, y se produzca una interacción o una replicación del ADN donde uno va a decir se va a producir interleuquina o se va a producir tal actividad en ese linfocito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que tenemos algo por aquí. ¿Saben quién está por aquí? De por aquí está el villano. CD45, CD28 no. En la siguiente diapositiva que se logra ver. Pues estos son coestimuladores. La siguiente. Esta sigue siendo la misma interacción. Fíjense que son vías que actúan con fosforilasas. ¿Qué hace todo este complejo CD3? Actúa sobre fosforilasas intracelulares. ¿Qué actúan? Actúan sobre fosforilasas quinasas que van a secuestrar calcio y por vía de activación del calcio va a activar NFT, que es la NFK beta, que es la productora de expresión de todo esto. ¿Qué hace? Citoquinas, sobre todo interleuquina 2, linfocitos T, productor de interleuquina 2 profesional. Expresión de receptor para citoquinas, receptor de interleuquina 2, o sea, él produce interleuquina 2 y produce su receptor para autoestimularse. Moléculas de adhesión, se expresan todas las moléculas de adhesión del linfocito T para que haya más interacción con las células presentadoras. Expresión CD40 ligando, deben hacer más receptores, más HLA2 y más unión. Expresión de FAS ligando, eso es para ir preparando el freno por apoptosis. ¿Okay? Liberación de vesículas secretoras en endosomas que están dentro, sobre todo el linfocito CD8, los va a expulsar. Gránulos citotóxicos en el CD8 y producción de proteínas antiapoptóticas. Él mismo produce proteínas que hacen que la cadena de las proteínas que tienen que ver con la apoptosis se frenen. ¿Okay? Las cadeninas no se expresan. Fíjense cómo él se da y se prestan vueltos. Entonces, todos estos procesos que ven aquí se garantizan a través de todo este proceso de fosforilación intracelular. Pero esto ocurre porque ocurre el disparo a los titán del complejo CD3 linfocito T. Siguiente. Pero, ¿qué pasa? Aquí tiene que haber una parte que contrarregule. No todo puede ser tan positivo. Si todo es positivo, eso va a ir hacia la destrucción. Mientras estas moléculas son las CD80, CD86 de las células presentadoras, ¿se acuerdan que las mencioné ahorita? Interactúa CD80 con CD28 y CD86, ellas son ambiguas, ellas son poliamorfas. La CD80 y CD86 actúan con CD28 en linfocito T, lo activan. Hay la otra cara de la moneda. ¿Quién regula? ¿Quién es la de esta relación? Esta.
tienes aquí el PD1, que el PD1, tomen mucha oído a esta molécula. La molécula PD1 va a actuar con el PD1 ligando a la misma célula presentadora. Y el PD1 va a desfosforilar todo eso que está fosforilando el ITAM. ¿Por qué? A través de una activación de una cadena llamada ITIN, que ya ustedes han mencionado, han escuchado que he mencionado estas partículas en el pasado. Esta partícula, la CTL4 y el PD1, activan el ITIN. El ITIN, ¿qué hace? Contrarregular toda la fosforilación y desfosforilar todas las proteínas que estaban activas y llevar al linfocito a duérmete mi niño, duérmete ya, que no tienes que reactivar. Lo lleva a un proceso de desactivación. ¿Y quién es el profesional presentando PD1? Células T reguladoras. Son muy expresivas del PD1, altamente expresivas del PD1. Y aparte que producen PD1, producen interleuquina llamada interleuquina 10 y TGF-beta. Son interleuquinas que atacan cualquier proceso inflamatorio de vía de H1. Siguiente. Aquí tiene un ejemplo de lo que estoy hablando. Recuerden que la HLA va a célula presentadora, va a interactuar con el gran complejo, con el receptor de célula T, con el CD4, CD8, diferente. El complejo CD3 va a activar toda esta vía, se va a producir los correceptores CD8086 con CD28, ¿ok? El ICAN1 con el FA, el CD40 ligando al linfocito T se va a derivar al CD40, la célula presentadora. Todo esto va a formar un complejo muy bonito, muy activador, sí, perfecto. Pero la otra cara de la moneda, siguiente. Siempre tiene que haber algo que contrarregule. Entonces recuérdense, señal 1, se une el antígeno al HLA2, al CD3, perfecto, muy bien. Se une con receptor, BD7 con CD28 del linfocito T. Activación, más activación. CD40, se disparó más, la tercera señal, se dispara otro disparo de todas esas fosfoquinasas que hay aquí y automáticamente se va produciendo interleuquina 2 que se va a unir al receptor de interleuquina 2 del linfocito T y le dice, va al proceso, comienza el juego. ¿Ok? Entonces fíjense que todo esto va a llevar prácticamente a esto. Y una vez que se produce la interleuquina 2 va a estimular las células que están a su alrededor y allá mismo. ¿Ok? Y todo esto para que se produzca la expresión de un ADN que tiene fabricación específicamente de los procesos que dijimos de producción de interleuquina, factores ligandos, factores inhibidores de apoptosis, factores de ICAN, todo eso. Siguiente. Aquí no comienza lo bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del linfocito T de 4 virgen? Bueno, esta es toda la familia que tiene él. Esta sí la tienen que grabar. ¿Qué es fácil grabarse? Dependiendo de qué ambiente de citoquinas este señor se consiga, esta es la que llaman diversidad, la característica de diversidad. Como una célula se puede diferenciar en muchísimos tipos de células. Fíjense que dependiendo del ambiente de interleuquina, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí se aplica ese proverbio. Este linfocito T CD4 virgen, ¿ok? Inocente. Todo el frente lo puedo problemar con interleuquina 2, produciendo y masturbándose como su propia interleuquina 2. Él va a tener orgasmo y dependiendo a la interleuquina que tenga en el ambiente, él se va a diferenciar en algo. Puede ser una prostituta de alta gama o una prostituta de baja gama. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diferenciaciones en clonas. TH1, TH2, TH9, 17, 22, foliculares y reguladoras. Pero las reguladoras venían de allá arriba, ¿no? De los DN4, DN3, DN4. Pero también ellos pueden producir muchas células T reguladoras cuando se diferencia el linfocito T. O sea, el sistema tiene doble seguro. Siempre el sistema de células T tiene doble seguro. Las células T reguladoras que se producen en el timo y las células T reguladoras que se producen derivadas de un CD4. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué ambiente necesitamos para un TH1? Cuando piensen en TH1, pasa que los libros están mal escritos, están mal traducidos.
Ellos colocan esto como si esta fuera una vía inflamatoria y describen esto como si esto fuera la vía de Blancanieves. No, esto es una vía inflamatoria también. Pasa que es de otro tipo de respuesta. Esta la van a ver ustedes, por ejemplo, mucho en, ¿cómo decirle? La van a ver mucho, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Esta la pueden ver mucho ustedes en asma bronquial, pero es una forma de inflamatoria, en definitiva. Esta la van a ver mucho en respuesta de artritis, esta la van a ver mucho en psoriasis, en artritis, espondiloartritis. Esta la van a ver en otro tipo de respuesta y esta la van a ver en todas las respuestas. Entonces, dependiendo qué interleuquina tengas, te vas a diferenciar de un antígeno celular. Por ejemplo, si tú tienes interleuquina 12, 18, interleuquina interferón alfa, aquí hay un error del libro, que es beta y gamma. Tengan cuidado, el libro está errado. Entonces, interferones alfa, beta y gamma te van a diferenciar este linfocito CD4 a un TH1. Si tú tienes tu diente de interleuquina con interleuquina 4, ya le mencioné interleuquina 4, le digo, eso es TH2 automáticamente, no hay otra que haga eso. Se suman la 11, la 25, la 33 con menos fuerza, pero la más importante ahí es la 4. Cuando hablan de la 4, eso automáticamente se va a diferenciar de la célula TH2. Cuando hablan de interleuquina 4, pero con TGF, factor de crecimiento de tipocitos alfa, esa se va a diferenciar de TH9. Si hablan de TH21, 23 y subrayo está 23 de mis demonios, eso es TH17. Porque esta es la que define todo este proceso. Estas son importantes, sí. La TGF alfa es importante, sí. La interleuquina C, sí, es importante, sí. La 21 también es importante. Pero la que define el paso es la 23. Y eso lo sabemos desde 2023 para acá. ¿Okay? ¿Se diferencia qué? TH17. Y métanse en la cabeza, TH17 tiene mucho que ver con muchas enfermedades, entre ellas artritis psoriásica, la psoriasis y la artritis seronegativa son altamente amigas de este señor. ¿Qué tenemos por aquí? Interleuquina 6, TGF alfa, interleuquina 1. ¿De dónde viene interleuquina 1? Inmunidad innata, sobre todo. ¿Okay? Viene algo tan primitivo y nos estimula el TH22. ¿Okay? Esta fue de formas folliculares, esto es otro ambiente. Se produce interleuquina 12 junto con la 23 junto con la TGF beta. Eso como una sopa. ¿Qué va a decir ellas? Van a diferenciar a través de la expresión del BCD6, va a decirle, tú vas a quedarte en los ganglios linfáticos de reserva. Tú no vas a salir, tú no vas a reaccionar. Tú te quedas en la retaguardia. Esa es la función de ellos. Aquí está la villanitas. TF alfa, ahí es beta. Hay un error allí. TF beta, interleuquina 10. Esas dos interleuquinas son siempre antiinflamatorias. Regulan FOSP3. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el FOSP3 intracelular? FOSP3, ¿en qué se nos convierte? En la villana, en la suegra, linfocito T regulador. ¿Qué va a hacer cada uno de estos linfocitos ahora que se diferenciaron? Cada uno agarró su casa, cada uno agarró su rumbo y su familia. Y todos vienen de esta nona. Ahora la nona ya tiene hijos. ¿Y quiénes van a ser ahora los nietos de estas señoras? Bueno, de esta señora, estas células TH1 que va a producir, mucho interferón gamma produce interleuquina 10. ¿Ven cómo se da y se presta el vuelto al mismo tiempo? O sea, se regula y se contrarregula. Interleuquina 10, interferón alfa, interferón beta. Entonces, ¿qué es lo primero que produce un linfocito TH1? Interferones. Y los interferones son netamente proinflamatorios. Pero sí produce interleuquina 10 como contrarregulación del proceso inflamatorio que está desencadenando. TH2 que produce interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, subrayo estas. 4, 5, 13, la subrayo. Nada más con decirles que eso tiene que ver con asma bronquial, poliposis nasal, rinitis alérgica, esofagitis eosinofílica, enfermedad de Leffler, etcétera, 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 tiene suficiente. Esto es respuesta al TH2.
Y produce interleuquina 10 como contrarregulación para regular el sistema. Sí produce interleuquina 25 y 9, pero las más contributorias son 4, 5 y 13. Cuando dicen 4, 5 y 13, dicen TH. De vuelta atrás. Por supuesto que la industria farmacéutica ha producido anticuerpos monoclonales para todo esto. Ya están comercializados. ¿Ok? Se venden. Las EPS lo distribuyen. Lo que pasa es que el gobierno ha bajado 850 mil millones de pesos a las EPS que queda debiendo desde hace meses por estos productos que son biológicos, se llaman productos biológicos. ¿Bien? TH9 produce TH9 y 10. ¿Qué va a hacer? Expresión de ozoninas. Estas ozoninas son contrarregulatorias. TH17 se especializa por producir TH17 alfa y F. Interleuquina 6, 9, 21. Esto es inflamatorio, netamente inflamatorio. TH22 produce interleuquina 22, lo veremos en el capítulo de interleuquina, no voy a hacer mucho mención ahorita. Esta va a producir 21, 24, 4 y 10. Estas son reguladoras prácticamente, ¿ok? Pero ¿y qué están haciendo ellas? Quedándose en los nódulos linfáticos de retaguardia. Ellas ahorita no están actuando en el agrego, ellas actúan después. ¿Qué hace el linfocito T regulador? Muy productor de FF alfa, muy productor de interleuquina 10, muy productor de interleuquina 10. Contrarregula esto. Contrarregula esto y contrarregula esto. Ven que el sistema se presta y se da vuelta. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber algo que dispare inflamación, algo que quede reserva y algo que regule. Siempre el sistema tiene que mantener un equilibrio. Cuando esto se va para arriba, tiene un proceso de autoinmunidad. Puede ser TH1, TH2, igualito a la autoinmunidad. Es un proceso inflamatorio igual. No se crean porque uno dice TH2, eso no significa que no sea inflamatorio. Es muy inflamatorio, pero por otra vía. Cuando esto se va hacia arriba, esto se viene abajo. Significa que no vas a tener respuesta. Significa que estás desinmunizado. Significa que tus defensas están por el piso. Tampoco puede ser. Tienes que mantener un equilibrio. ¿Okay? Eso significa salud. Siguiente. No hay nada más que no es perfecto el sistema, si no moriríamos de hambre. ¿Okay? Dios sabe lo que hace. Aquí tiene un ejemplo de las moléculas que son más que todo predominantes en cada sistema. El Tibet es muy de TH1, el GATA3 muy TH2, marcador de T regulador FOSP3, no le pedí de revista. Lo demás, no me interesa que eso es muy molecular, no me interesa. Pero ¿por dónde comenzó todo esto? Por un chisme de células dentíticas. ¿Ven por qué de células dentíticas? Después entramos a HLA2, HLA1 y ahora es que estamos hablando de las estirpes de células T, porque todo lleva una correlación. Si no, se le va a enredar, porque el programa está mal elaborado. El programa no está de secuencia. Tiene que haber una secuencia mental de algo. Siguiente. Vuelvo a repetir, TH1, TH2, TH17, linfocito T regulador. Fíjense que todas pueden provenir de un CD4. Y por un CD4, dependiendo del ambiente de interleuquina que haya, ocurre toda esta diferenciación. O sea, la diferenciación de la diferenciación. Recuérdense que una vez diferenciadas, no hay vuelta atrás. ¿Ok? Sin embargo, este linfocito T, ya es decir que CD4, ya está diferenciado, no hay vuelta atrás, no se puede convertir en CD8 nunca. Siguiente, ya hizo su selección de DN4, cuando estaba en el paso de DN4, fíjate, el linfocito T, CD4, CD8, 17, ¿qué quiere decir en la vida ahí? ¿Qué pasa? Los linfocitos T interactúan entre sí. Por ejemplo, TH1, TH2, TH17 y T regulador. ¿Qué hacen? Esto es un juego de conflicto. ¿Cómo se llama la serie esa muy famosa? ¿Dragones? Juego de Tronos. Esto es un juego de Tronos. ¿Ok? Donde ¿quién domina el castillo? Bueno, juego de Tronos. Si no, algo así como Nicolás Maduro tratando de defenderse una de las elecciones que perdió. Pero bueno, claro. ¿Qué hacen los linfocitos TH1? Estimular a los TH17. ¿A través de qué?
chisme más grande, la interleuquina más potente en su rango de interferones. De todos los interferones, el gamma es el más potente. Cuando ustedes dicen interferón alfa, beta o gamma, ¿con cuál te queda? Gamma. Es la más potente de todas las interferones estimulando TH17. ¿Qué dijimos que es TH17? Inflamatoria neta. Esta señora, produciendo interleuquina 6, ¿esta interleuquina qué hace? Frena los linfocitos T reguladores. Le dice, tú no te vas a expresar, tú no vas a echar esa vaina. Yo sí voy a salir este sábado. Pero el linfocito T regulador, a través de interleuquina 10, TGF-beta, aquí sí está bien escrito en el mismo libro, del mismo autor, va a producir estas moléculas y va a frenar al TH1. Este TH1 frenado no estimula TH17. ¿Ven cómo se frena el asunto? Al mismo tiempo, esta señora también va a frenar TH17. O sea, regula TH17, regula TH1 y de paso te frena TH2. O sea, juego de tronos, pelea de guerra allí. A ver quién va a ganar. La TH2 a su tiempo produce interleuquina 4. Interleuquina 4 frena TH17. Es negativa. El interferón gamma que está produciendo TH1 frena la expresión de TH2. Y la TH2 dice, yo no me quedo con esa, yo te lanzo la interleuquina 4 para frenarte también. Estás peleando, pero mantiene un equilibrio. De tal manera que los componentes inflamatorios son regulados y esta vía que es inflamatoria, no se crean que es inocente, blanquita paloma, esta vía también va a regular las vías inflamatorias TH1 y TH17, pero mantienen un equilibrio. Y cuando se mantiene el equilibrio, podemos estar aquí presentes, respirando, hablando, conversando. Si esto no se produce, hay desequilibrio y se produce enfermedad. Porque si se produce netamente esto, imagínense el desastre de si se produce mucho de esto, sin tener esto, desastre. Si se produce esto, sin tener esto, desastre. Esos son casos de patología, ya eso es enfermedad. Siguiente. Fíjense, los linfocitos están regulados de su importancia. Regulan a través del CTLC4, B7. ¿A qué regulan? A las células típicas. Le dicen, calle boca, usted no se va a expresar. Entonces, a través del CTLC4 inhibe, hace una función inhibitoria sobre las células típicas. Las células típicas producen quineurinas, que son unas interleuquinas que hacen que los linfocitos T se queden mudos. CD4, CD8 se queden nulos. ¿Okay? Células T reguladoras pueden producir toda esta sopa de interleuquinas, entre una que no es interleuquina, una molécula proteica de adenosina, y hace que esta célula T se quede muda. CD4, CD8 se quede activa. Células T reguladoras también producen granenzimas. Esas granenzimas van a disparar sobre los neutrófilos o sobre el CD8, gran producción de activación y puede destruir a la CD4. Imagínense ustedes, le dice a la CD4 y la mata, pero a través de otra. Ella no dispara el arma, ella envía una villana que sea, ella manda un sicario, pero el autor intelectual es ella, pero manda un sicario y el sicario mata a ella. Célula T reguladora es tan villana que puede producir receptores solubles de interleuquina 2 y las flores de interleuquina aquí, las flores de linfocitos CD4 ya diferenciados de TH1. Mira, estoy produciendo interleuquina 2, voy a estimular. Y entonces sabes que esta subvillana está produciendo receptores solubles atrapando todo lo que hay y no vale la pena, porque por mucho que tú produzcas, todo esto va a ser interceptado. El propio domo israelí, la cúpula de hierro, todo lo que hace de proyectiles te lo va a interceptar. Por lo tanto, no hay efecto. Ven como las células T reguladoras se vale de muchos mecanismos por los cuales regular. No es que ella sea mala, sino que ella regula. Pero ahora vamos a ver la cara buena y la cara mala de esto. Siguiente. La cara buena y la cara mala. Efectos beneficiosos. Controlar la homeostasis de células T. Es bueno. Prevenir enfermedades autoinmunes. Magnífico, lo dejan sin empleo. Induce tolerancia a los trasplantes. Muy bueno.
mientras más expresión haga la célula reguladora, menos rechazo de trasplante hay. ¿Evita el rechazo inmunológico del feto? Sí. La madre tiene células T reguladoras más que nunca la mujer en toda su vida cuando está embarazada, para evitar que el feto, que es un completo desconocido, un alien que tiene durante 9 meses allí, sea rechazado por el organismo, porque dice, la mitad del padre, que yo no sé quién carajo son estos antígenos, este invasor que entró aquí en forma de espermatozoide, yo los tengo que rechazarlo, y la otra mitad dice, yo soy tuyo. Entonces dice, yo lo voy a tolerar por 9 meses, hasta que nazca el alien. ¿Okay? Y limitar la enfermedad inflamatoria crónica. La persona que exprese mucho linfocito T regulador tiene media predisposición a tener reumatoidea, psoriasis, enfermedades crónicas y varias enfermedades. Pero viene del otro lado de la moneda. Interfiere negativamente con la respuesta antitumoral. Si esta persona tiene muchos linfocitos T reguladores, tiene más posibilidades de tener cáncer. ¿Por qué? Porque no está produciendo la respuesta TH1, TH2 de manera adecuada. Interfiere mucho con las respuestas inmunes efectivas para enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Está inmunosuprimido. Disminuye la respuesta, la intensidad de respuesta para las vacunas. Si usted lo vacuna y no produce anticuerpos contra esa vacuna, yo creo para que lo está inyectando. ¿Ok? Y suprimen la inmunidad esterilizante. Eso no es tan importante, pero bueno, es bueno mencionarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense que tienen su lado bueno y su lado malo. Esto sí se lo van a preguntar. Siguiente. Esto de Rojas. Esto es un repaso, ¿ok? Prácticamente, también de Rojas, donde fíjense cómo las moléculas correceptoras del HLA CD4-CD8 van a interactuar con las células coestimuladoras CD28, CD40, 40 ligandos de las células dendríticas, las moléculas de adhesión CD2, LFA, L-sedentina, fin de las moléculas de señalización CD247, estas CD4 y PD1 que son de células T reguladoras, fin de la activación. O sea, esto activa y esto al final inactiva. Le dice, hasta acá llega el chino, no sigas produciendo más daño porque ya el proceso inflamatorio ya es hora de terminarlo, ya la amenaza ya pasó. ¿Ok? Fíjense cómo esta linfocito T virgen, inocente, se va a diferenciar en una serie de subpoblaciones dependiendo del ambiente de interleuquinas que tenga a su alrededor. Siguiente. Vuelvo a repetir, recuérdense que hay una parte que puede ser negativa, que puede inactivar perfectamente. Y fíjense que los correceptores de los presentadores son iguales, ¿no? Si este correceptor, en vez de ser CD80, CD86, se expresa en BD1, BD2, esto es negativo para el linfocito T. ¿Ok? Pero este mismo receptor, si es CD80 bajo este ambiente, pero sin el PD1, no tiene PD1, son coestimuladores. Entonces, ¿quién nos define que va a ser regulador o va a ser estimulador? Por eso que digo, cuidado, si está expresando célula presentadora, está expresando PD1, este correceptor del lado de la presentadora va a ser una retroalimentación positiva. ¿Okay? Siguiente. Esto que es la referencia, déjenme ver. Bueno. ¿Cómo mueren los linfocitos T? Los linfocitos T mueren a través de la apoptosis, no nunca por necrosis. Si mueren por necrosis, eso es un desastre que viene más tarde. Es mejor que se active la vía de las caspasas, ¿ok? A través del Fas ligando. ¿Y quién nos hace ese favor de Fas ligando? Ese Fas ligando nos va a estimular automáticamente la interacción de esa célula T reguladora con ese respectivo linfocito T. O bueno, sí, linfocito T, los CD4, CD8. Esa unión nos va a dar la activación de las caspasas, a través de la caspasa 9 sobre todo, se va a producir toda esta serie de eventos que nos va a llevar a activación de caspasa 5 y apoptosis, muerte programada celular. Sin liberación de componentes intracelulares, que es lo que queremos. Una muerte limpia, sin que haya resto de células. ¿Para qué? Para que no haya ningún antígeno que vaya a ser presentado a las células dendríticas para que el organismo no haga autorreactividad. Eso es lo que queremos. Siguiente. Esto más de lo mismo.
Bueno, este es el resumen de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Fíjense que estos linfocitos, ¿ok? T, es importante esta parte. Cuando están linfocitos T, knife, que no han sido estimulados todavía están en qué fase, CD4 por ejemplo, ¿ok? No han sido células T efectoras como tal. Ellos expresan estos receptores, CD4, Ra positivo, Ro negativo. Cuando ellos son estimulados, automáticamente pasan a memoria y estos linfocitos T que tienen Ra positivo pasan Ro negativo. Pero ganan CD62, CD7 sigue siendo positivo. Cuando ustedes ven estos dos marcadores y ven esto negativo, el raro está negativo, es automáticamente memoria. Si usted ve que tiene Ra positivo con Ro negativo, esos son linfocitos CD4 que están ahí sin diferenciarse, están a punto de ser estimulados. Pero cuando usted ven, ahora viene la cuestión, cuando usted ve que ese 62 ligando desapareció, este C7 está negativo, el Ro está positivo, que no está expresado en los anteriores, bueno, este sí está expresado, pero este no, el Ra está negativo, el Ro está positivo. Cuando usted ve esta combinación así, que no tiene esta, esto es automáticamente memoria. Ese es un linfocito T de memoria. Entonces lo que define un linfocito de memoria es el Ro. Lo que define un linfocito P-knife es el Ra. Cuando usted tiene CD62 positivo o un Ro positivo, esto es de memoria, pero a nivel de dónde? Estos son los que están a nivel de ganglios. ¿Ok? Entonces depende de dónde me estén hablando. Entonces ellos tienen su propia ubicación. Están en órganos primarios o están en órganos linfoides secundarios. Pero eso lo define, son estos componentes. ¿Ok? El Ra y el Ro. Pero ustedes nunca pueden tener todos estos positivos. Yo digo, eso no puede, eso no existe. Eso significa que tenemos una leucemia automáticamente. Si expresa todo eso, yo digo, eso es una leucemia. Entonces, está presentando un Ra y un Ro positivo al mismo tiempo. Eso no tiene lógica. Eso es una aberración de la naturaleza. Eso es una leucemia. Siguiente. Esto es lo que estamos hablando. ¿Ok? Dime quién eres. Dime cómo te expresas de quién eres. Lo que estamos hablando. Ra positivo, CD2 positivo. Nice. Bien. Efectores. Los efectores tienen Ra positivo con todo lo demás negativo. Se tienen que desprender todo lo demás para que puedan salir del ganglio del órgano linfoide. Si tienen esto lo ancla al órgano linfoide, no deja que salga. No deja que se desprenda. Esto es una anclina. Esto es una ancla. Se llama anclina. ¿Ok? Esto, al tener esto y este desaparece, automáticamente el linfocito te dice, vuela, ya no puedes ir de casa. De memoria central, ¿ok? Timocitos, ¿quién tenemos? Ro positivo, CD62 ligando positivo. Si tenemos nada más Ro, especial del Ro, eso es nodal, eso es ganglio linfático, memoria ganglio linfático. ¿Entendido? Entonces, estos ligandos, estos marcadores fenotípicos nos van a definir dónde está ese linfocito y en qué etapa está. En memoria, ¿es knife o es efector? ¿Entendido? Entonces, grábense. Ra positivo, 62 positivo, knife. Si tenemos Ra positivo, pero negativo CD62, vuela alto pajarito. ¿Ok? Central nos define el CD62 con Ro positivo. Pero si este Ro está positivo, pero sin este señor, eso es ganglio. Porque el Ro no debe expresarse. ¿Ok? Siguiente. Entonces tuvimos dos clases en una. No vuelvan a hacer eso. El video vivo. Preguntas, dudas. Esto se va a preguntar en el parcial. Destapar. El parcial no debe saber. Pero si ustedes comprendieron esto, las clases que vienen van a ser más fáciles. No me acuerdo si en el temario la clase que viene es teluquina. No me acuerdo. Alguien que me aclare. ¿Qué clase es la que viene? Profe, usted dijo que si se expresaban ambas, era un 0. Sí.